Mire, resulta que muchas veces invitamos gente y gente que están observando. Prácticamente nosotros transmitimos nuestros cultos en vivo y la gente pues lo ven. Pero resulta que muchas veces hay personas que siempre van a dedicar a vivir en tu pasado. Yo soy de los que creo que Dios restaura. Yo soy de los que creo que cuando el hombre se humilla a Dios, le pide perdón a Dios, como dice la Biblia, que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia, ¿verdad? Pero el que lo encubre, ¿verdad? No puede prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y muchas veces tenemos personas, obviamente hay personas que han tropezado, hay gente que han fallado, pastores, evangelistas, miembros de iglesia, diáconos, y nosotros creemos que hay un Dios que restaura, y hay un Dios que levanta. El problema es muchas veces que hay gente que se van a anclar en tu pasado para tratar de destruir lo que Dios ha hecho contigo en tu presente. Y por ejemplo, había una vez un predicador en nuestra iglesia y la gente lo vieron y ahí es donde comienzan las llamadas. No llaman a uno, llaman a pastores amigos para cuestionar, mira, fulano está en la iglesia del pastor Omar Lugo. Más sin embargo, no saben que muchas veces el testimonio del Espíritu es mucho más grande que un rumor que corre de persona en persona o de boca en boca. El testimonio del Espíritu va por encima de cualquier cosa. Y hay mucha gente que están empeñadas en destruir. No es el celo de la obra, es destruir personas. Y obviamente entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero me llama la atención que muchas veces no utilizamos la misma energía y la misma persistencia para muchas veces evangelizar o tratar de una persona que se descarrió de los caminos del Señor, venga a la iglesia, pero sí empeñamos nuestra energía y nuestro esfuerzo para tratar de destruir a alguien que ha hecho algo negativo en un pasado, que puede ser cierto como puede ser falso, para tratar de alguna manera detenerlo en un presente. Y a veces no creemos que Dios es el que restaura, y a veces el Espíritu Santo nos da testimonio en el caso de que sí haya hecho, de que sí sea lo que se dice que haya hecho esa persona en un pasado, sea ministro, sea X o Y persona, que sea cierto. Vamos a suponer que sea cierto. Pero cuando usted ve la familia de esa persona en orden, su esposa contenta, ve el testimonio del Espíritu Santo en su hogar, porque no somos gente perfectas, pero sí, obviamente hay que guardar el testimonio. Pero hay personas que han caído y muchas veces una de las cosas que más difícil se le hace a una persona, Dios restaura, ¿verdad? Dios, de eso no hay duda de que hay un Dios restaurador, pero muchas veces qué difícil se le hace a la gente restaurarse, porque la gente se empeña en vivir en ese pasado o en ese tropiezo de la persona. Pero no es con él, y a veces es más hipócrita el hecho de que la gente quiere disfrazarlo de un celo espiritual por la obra de Dios. Mire, usted no sabe lo que pasa entre Dios y una persona, usted no sabe lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? El testimonio del Espíritu Santo, o lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. Y a veces la iglesia quiere ocupar el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. A mí me llama la atención cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos al apóstol Pablo en Jerusalén cuando fue preso. Dice la Biblia que se juntaron judíos, un grupo de judíos bajo juramento, ¿verdad? Para ayunar o no comer hasta que Pablo fuere muerto. Mire, lo cierto del caso es que la historia del apóstol Pablo en la prisión y durante su cautividad vemos gente sin misericordia. Vemos estos judíos que aprovechan la cautividad del apóstol Pablo en Jerusalén, obviamente que luego acaba en Roma, para bajo juramento no comer hasta ver a Pablo muerto. Mire qué interesante. Mas sin embargo, luego en la segunda carta de Timoteo, que obviamente es una carta que Pablo le escribe desde la prisión, vemos también Pablo diciendo, mira, cuídate de Alejandro el Caldelero, que me ha causado muchos males, y Dios le pague conforme a sus obras. O sea, hay gente que no van a descansar, y no son la gente, vamos a ser realistas. Hay gente que se dejan usar por el enemigo más de los que se dejan usar por Dios. Y va a haber personas que no van a descansar porque ellos no tienen la visión de Dios, ellos tienen la visión del enemigo.
no van a tener misericordia. Del apóstol Pablo no tuvieron misericordia ni siquiera cuando estaba confinado, preso, a punto de ser sacrificado, como él mismo lo dijo en el testimonio de la segunda epístola a Timoteo. Hay gente que no van a descansar hasta no verte destruido. Y hay gente que aprovechan la circunstancia de tu pasado para señalar tu presente, para tratar de destruir y paralizar lo que Dios ha hecho hoy. Ahora, no permitas que esas personas tiren de su veneno para tratar de ensuciar lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Y yo hablo de una restauración genuina, porque la restauración genuina también tiene unos componentes muy esenciales, de los cuales es arrepentimiento, humillación y reconocimiento también cuando hemos hecho algo mal, y rectificación, porque la restauración tiene que ser también de rectificar y de hacer algo nuevo. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, pedimos perdón y rectificamos nuestros errores, Dios, no hay duda que hay un Dios restaurador. El problema es que hay personas que se dejan usar por el diablo. Esa no se puede adornar. Hay personas que se van a dejar usar por el diablo y siempre van a utilizar tu pasado para tratar de destruir la restauración que Dios ha hecho en tu presente. Me llama la atención porque muchas veces no utilizamos el brazo de la oración. No utilizamos el brazo o la oración genuina para tratar de que Dios levante a alguien, sino que el primer miembro que utilizamos es el miembro de la lengua. Y a veces sí incomoda, y a veces la situación, yo como pastor, y en esta anécdota que le acabo de narrar, no estoy hablando de que recibí una llamada porque hay alguien que es un charlatán, que persiste en el pecado. No. Es que recibo llamadas de otras llamadas que le han hecho otros ministros, de personas que han visto predicando en mi iglesia, de que ya Dios ha restaurado. Es como una vez que recibo una llamada de alguien, de un pastor que me dice, tú vas a tener a fulano de tal, pero fulano de tal cayó en adulterio. Bueno, yo, lo lógico y lo responsable es llamar a la persona de que la gente te están hablando. Le dije, pastor, óigame, pastor, perdona que le toque el tema, pero mire, me acaba de llamar un pastor fulano de tal, porque yo no soy de los que creo de que nosotros también tenemos que decir, ¿verdad? Hay un refrán que por ahí que dicen, ¿verdad? Que digamos el milagro, pero también digamos el santo. Un refrán, ¿verdad? Y yo soy de los que creo de hablar clarísimo. Fulano de tal me acaba de llamar, decirme que usted está en adulterio. ¿Qué pasó? Pastor, eso fue hace cuando yo era en mi juventud, que tuve un tropiezo. Pero ya Dios me levantó. Y habían pasado de esos 25 años, más de 25 años. Yo digo a la verdad que hay gente que se prestan y se dejan usar por el diablo. ¿Verdad? Otra situación sería que hay una persona que está en pecado y alerten a uno porque sigue y persiste en esa condición. Pero cuando una persona ha tropezado, se ha humillado, ha pasado un proceso para ser restaurado, nosotros tenemos que aprender que si Cristo los perdonó, ¿quiénes somos nosotros para seguir recordando o reviviendo el pasado, el tropiezo de una persona? Entonces, inclusive a veces hablamos de restauración, pero a veces no practicamos lo que es la restauración, ¿verdad? Cómo Dios restaura, pero qué difícil se le hace al hombre restaurar a alguien que ha fallado. Entonces, recuérdate que la Biblia dice que con la misma vara que mides volverás a ser medido. Y cuando ve el testimonio de una persona, por ejemplo, esta anécdota que le había contado al principio del video, que es una persona que uno ve el testimonio, ganando siempre alma para Cristo, su familia y su esposa contenta, mas sin embargo la gente persiste en un pecado del pasado o un tropiezo. Mire,
Y a veces vivimos en este falso celo, porque es un falso celo. Es un falso, es carnalidad disfrazada de espiritualidad. Es la excusa perfecta para el chisme. Es la excusa perfecta para la murmuración y para destruir. Y qué bueno cuando hay personas que reciben este tipo de información, pero le creen más al Espíritu que a Dios. A mí una vez un hombre de Dios me enseñó que no cambiara el testimonio del Espíritu por el testimonio del hombre. Y muchas veces, ¿cómo es posible que usted prefiere cambiar el testimonio que el Espíritu Santo le ha dado de esa persona por un rumor? Porque no fue que a usted le consta, es que a usted le dijeron de otro, de fulano y mengano, y cuando viene a ver hay un revolú. Usted no puede nunca cambiar el testimonio del Espíritu Santo por el testimonio de un hombre. Porque a veces los hombres no son fieles en dar testimonio de otras personas. A veces son influenciados por prejuicios, por el que me dijeron y por demás circunstancias. Si nosotros vivimos una vida en oración y arreglados de Dios, en la presencia de Dios, no vamos a cambiar el testimonio del Espíritu por el falso testimonio que alguna persona puede dar. Entonces es triste que estas cosas sucedan, y yo entiendo que no, el evangelio idealista no existe. Esto es parte. El problema es que usted no se puede convertir en un promotor de contienda, un promotor de chisme. Cuando los chismes caen en oído de un sabio, hasta ahí muere el chisme y hasta ahí muere la murmuración, porque usted lo corta de raíz. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo te haya dado testimonio una noche antes y una noche después alguien te habló para prejuiciarte y usted cambie de actitud hacia esa persona? Qué triste es ser prejuiciado, porque la gente le hace más caso a un chisme y una murmuración que el testimonio del Espíritu. ¿Sabe? Cuando alguien te traiga un rumor, usted le ora al Señor y usted mira el testimonio, le pregunta al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces,